Tenemos ahí el versículo en la Biblia que está en Santiago, el capítulo 1 y el versículo 19 que dice, pero por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Vean qué importante versículo. Y yo les pregunto a todos, ¿qué nos gusta más? ¿Hablar o escuchar? ¿Qué es más, que a qué estamos más prontos? Escuchamos una palabra y estamos prestos ¿para qué? ¿Para escuchar o para responder? Ni siquiera terminó de hablar la otra persona, ya estamos respondiendo, ¿sí o no? Entonces, pero la palabra del Señor nos hace un llamado especial aquí y dice, todo hombre sea pronto para oír. Y en verdad no nos gusta escuchar, no nos gusta oír. Así que el llamado de Dios ahí tenemos que reflexionar, empezando por allí. Y después dice ya que debemos ser tardos para irarse también, ¿no? Lo cual nos cuesta mucho a muchos, tal vez no a todos, pero el tardar para enojarnos, para irarnos, creo que nos cuesta a la mayoría. Eh, Dice la manera como las personas reaccionan, ya sea en el matrimonio o en cualquier relación, es una causal de, especialmente en el matrimonio, de conflictos y de separaciones. Las conversaciones terminan en discusión y a veces, si nosotros analizamos, la mayoría de las discusiones que tenemos en el matrimonio son por cosas insignificantes. ¿No? Si analizamos y somos conscientes, son por cosas sin importancia. Eso es lo peor, ¿no? Que las peleas, si se hacen grandes discusiones y peleas por cosas que realmente no tienen importancia. De manera superficial, ¿no? Pero en el fondo sabemos que hay una causa muy grande. Y eso es lo que hay en el corazón, no lo que pasó. No es que me dijiste de esta manera una palabra, es que tu palabra fue ofensiva. No, y en realidad muchas veces no es esa palabra, sino lo que hay en el corazón, las heridas que hay que me enojan tanto y me hacen, me producen ese enojo. Esto revela una realidad importante. Muchas relaciones no se destruyen por los problemas que enfrentan, sino por la manera en que se reacciona ante los problemas. Porque hay muchos matrimonios que no tienen ni para comer, hay parejas que realmente no tienen, viven de repente alquilado, hay un cuartito y no tienen ni para pagar el alquiler, pero no están peleando ni discutiendo, más bien están buscando abrazados, ay, Dios nos va a proveer. Vean que no les causó problema, entonces no es el problema lo que nos causa dificultad, sino la manera como enfrentamos esas dificultades, ¿verdad? Porque si fuese eso, pues una pareja de repente está peleando porque no le alcanza el dinero, porque muy poco dinero tiene, y uno puede decir, ah, pues el problema es el dinero, ¿verdad? Cuando yo recuerdo empezaba en lo que era la consejería familiar y dentro de las causales de separación o de problemas, dentro de una de ellas está la economía. Y uno dice, el problema entonces que causa separación en el matrimonio es la economía, la falta de dinero. Entonces uno diría, aquellas personas que tienen mucho dinero, pues viven felices porque no tienen ese problema, pero sabemos que no es así, ¿verdad? Entonces no es, aquí hay, como dice ahí, una realidad importante que debemos reflexionar y meditarlo. Lo que destruye no son las dificultades, no son los problemas que afrontamos. Lo que causa la dificultad es cómo afrontamos esos problemas. Ahí radica realmente el asunto. Las dificultades, conflictos, diferencias son inevitables. Cuando eh, a veces me han pedido consejo los jovencitos que están de novios y algunos de ahí me han dicho, mira, quiero que me aconsejes, ¿tú crees que me irá bien con esta pareja o de repente será mejor terminar y esperar? Entonces yo le digo, mira, si tú te casas con esa persona, vas a tener problemas. Y cuando yo les digo eso, me miran asustados. ¿No? ¿Por qué dice eso? Pero si no te casas con esa persona y conoces a otra persona, también vas a tener problemas. Y como que se quedan pensando, ¿por qué me dice? Le digo, porque te cases con quien te cases, vas a tener problemas. Eso tienes que entenderlo, no es como las novelas, que se conocen y viven felices para siempre.
¿Mm? Te cases con quien te cases, vas a tener problemas y debes estar preparado para afrontar los problemas. Amén. Es importante que nosotros tengamos presente eso. Entonces, las dificultades, los conflictos, las diferencias son inevitables. Eso no se puede evitar. Pero las reacciones frente a los problemas sí se pueden controlar. La manera como enfrentamos sí se puede controlar. Y eso es lo importante. Problemas no vas a evitar. Y nuestro Señor Jesucristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Vean, que en el mundo tendréis aflicción. Vas a tener dificultades en el hogar, vas a tener problemas en el trabajo, vas a tener problemas en la iglesia, en todo lugar vas a tener problemas. Porque el Señor mismo lo ha dicho así. Es inevitable los problemas, enfrentar problemas. ¿Quieres estudiar una carrera? Vas a tener problemas. No estudias una carrera, vas a tener problemas. Así que no podemos evitar los problemas, pero sí podemos aprender cómo afrontar los problemas. Y ahí está lo importante que nosotros debemos tener presente. Muchas veces hasta para dar el mensaje a la iglesia, de repente conozco una familia que está en problemas y yo le digo, mira, si tú aceptas al Señor, tus problemas se acaban, no vas a tener problemas. Y ya le estoy mintiendo. Porque nuestro Señor Jesucristo mismo, repito, Él mismo dijo, en el mundo tendréis que aflicción, pero también viene la solución enseguida, ¿no? Pero confiad, dijo Él, yo he vencido al mundo. ¿Y qué problemas tuvo el Señor? ¿Tuvo o no tuvo? ¿Verdad? Nadie puede pasar por esa aflicción por la que pasó el Señor, nadie. Pero él dijo, yo he vencido. Y ahí está la garantía, la seguridad, y ahí está la confianza que debemos tener, que nosotros también podemos vencer. Hoy estudiaremos cómo ciertas respuestas emocionales dañan nuestras relaciones y cómo Dios puede enseñarnos una mejor manera de responder, una mejor manera de afrontar las dificultades y los problemas. La primera parte tiene la pregunta, ¿qué son las reacciones negativas? Tenemos ahí un versículo importante. Dice, gotera continua en tiempo de lluvia y mujer sencillosa son semejantes. Eh, Cuando vivimos en un lugar donde llueve, como aquí en Costa Rica llueve, imagínate que pues hay una gotera y cada vez que llueve estar ahí, wow. Es incómodo, pues, y ahí lo compara a la mujer, cuando la mujer es rencillosa, cuando por todo te hace problemas. Cuidado, no significa que las dificultades, que los conflictos, los problemas en el matrimonio sea solo por causa de la mujer. ¿No? Es de dos, pero está tomando como referencia y hablando de la mujer, ¿no? Si la mujer es rencillosa, si por todo hace problemas, wow, imagínate, es como una gotera continua teniendo allí, dice el versículo. Entonces, por todo va a haber reclamo, nada por nada va a estar contenta. ¿Qué son las reacciones negativas? Son reacciones emocionales o conductuales que surgen ante situaciones difíciles y que en lugar de resolver el problema, lo empeoran. La reacción negativa es cuando lejos de buscar, como siempre se dice, especialmente en la consejería, eh, cuando surge un problema, hay que evitar una cosa importantísima. Hay que evitar atacarnos entre nosotros. Y las reacciones negativas es eso. Y cuando surge un problema, una dificultad, lo primero que hacemos es atacarnos entre nosotros. Y el problema está tranquilito ahí a un costado. ¿Ve? Entonces, las reacciones negativas son las respuestas emocionales o conductuales que surgen ante situaciones difíciles y que en lugar de resolver el problema, entonces lo empeoran, lo complicamos más, terminamos insultándonos, ofendiéndonos. ¿Y el problema cuál era? Problema ni siquiera empezamos a tocarlo. Eso son las reacciones negativas. Que lejos de buscar solución al problema, terminamos peleándonos unos a otros, acusándonos unos a otros, culpándonos unos a otros. Generalmente aparecen de forma automática, ¿no? Nuestras reacciones, esas reacciones negativas son aquellas que yo no lo pienso, no lo medito, porque si lo pensara, si realmente reflexionara sobre
¿Cómo voy a responder? No respondería de esa manera. Por eso que en el enojo muchas veces insultamos y después nos damos cuenta y nos arrepentimos, pedimos perdón, pero el problema es que las reacciones dejan marcas. Tal vez en la pareja sea un poquito que aun cuando hay alguna reacción negativa podamos sobrellevarlo, pero en quien deja marcas muy grandes son en los niños. Eso queda grabado y afecta. ¿Por qué tenemos tantas dificultades nosotros para controlar nuestras emociones? Porque nos marcaron desde niños y eso hay que tenerlo presente. Las reacciones negativas son eh, respuestas automáticas, que no pensamos, no meditamos. Por eso el consejo, muchos dicen, no, piensa antes de responder. Qué fácil el consejo, ¿verdad? Sí, pues, y en verdad tiene razón el consejo, así es. Piensa antes de reaccionar. Pero si fuera tan sencillo, pues no tendría problemas, pues aprendería, porque el consejo es fácil, piensa antes de reaccionar. Pero ¿por qué es tan complicado pensar, reflexionar, meditar antes de reaccionar? ¿Por qué? Porque nuestra respuesta, nuestra reacción es automática. Rápido reaccionamos, repito, vamos a ver cuál es el motivo por qué reacciono de esa manera. Entonces, muchas veces reaccionamos, no reaccionamos a la situación presente, sino reaccionamos desde dónde vienen nuestras reacciones. ¿Por qué? Por la respuesta, la reacción mía es lo que hay en mi corazón, lo que tengo guardado. Y aclaro, no está guardado de manera o no lo tienes guardado ahí de manera consciente. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo ya perdoné, ya no le tengo cólera, más bien lo quiero. Mm, Ya no tengo cólera a esa persona que me hizo daño, conscientemente. Pero ¿por qué tu reacción negativa? Porque tu respuesta, tu reacción negativa viene desde tu subconsciente. Y eso es lo más complicado, cuando viene del subconsciente, porque no te das cuenta, tu reacción es automática y uno dice, pero ¿por qué reacciona así? ¿Por qué frente a una cosa insignificante reacciona de esa manera? Es porque reaccionas desde tu subconsciente. ¿Y qué hay ahí? Heridas, miedos, creencias equivocadas, experiencias dolorosas o conceptos que no están de acuerdo a la realidad. Porque escuchaste, porque crees, porque viste, porque pensás que debe ser así. Entonces, desde ahí viene la respuesta, la reacción negativa. Las reacciones negativas más comunes. Vamos a ver algunas reacciones negativas. El primero, cuidado que ya dijimos que no a todos vamos a reaccionar de la misma manera. Y tal vez para muchos puedan decir, ay no, pero yo nunca reacciono, nunca grito. Pero si lloras, te aíslas, es también una reacción desde el enojo, enojo descontrolado. El enojo es una emoción que todos lo tenemos y que no necesariamente eh, es el problema el enojo. Porque como vamos a ver, nuestro Señor Jesucristo mismo se enojó. O como dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Y uno puede decir, pero ¿cómo la ira no va a ser pecado? Dice, airaos, pero no pequéis. ¿Cómo es eso? ¿Eh? El enojo es una emoción, así como la alegría y la tristeza es una emoción. ¿No? Pero cuando el enojo toma el control, entonces ahí sí hay un problema. Cuando mi enojo me controla. ¿Y qué pasa cuando el enojo me controla? No olviden que las emociones están dentro de las facultades inferiores, las que deben estar sujetas, las que deben estar dominadas, las que deben estar controladas. Pero si esa emoción que debe estar bajo control toma el control por sobre las facultades superiores, ahí viene el problema. Entonces voy a gritar, voy a insultar y voy a decir lo que sea, o voy a golpear como muchos. eh,
Muchas personas yo conozco, bueno, yo mismo, ¿no? A veces cuando papá se enojaba y estaba a la distancia, cogía una piedra y con la piedra a donde caiga. Era su manera. Entonces, ¿por qué papá era así? Ay, qué malo, papá. Pero cuando contaba la historia, entonces, de cómo se crió, cuando es bonito compartir, ¿no? Entonces, él contaba su experiencia, dice que la abuela como que tenía un problema, no podía caminar, pero por ahí una de las hijas, hizo algo a la distancia y bueno, la abuela no podía correr a castigarle y la niña, pues de miedo quiso correr, entonces ella no tenía nada más que un cuchillo a la mano, así que cogió el cuchillo y a la distancia, y vaya, qué puntería que tenía. Entonces, por suerte cayó en la pierna y se le incrustó en la pierna. Entonces, ¿por qué papá reacciona así? ¿Por qué cogió una piedra y porque él vio, él aprendió esa conducta? ¿Entienden? Entonces, vean a dónde, quién toma el control ahí. Está pensando, ¿y qué tal si mato a mi hijo? Está pensando. Entonces, ¿por qué la reacción? Es una reacción automática, donde no piensa, ¿no? Después se puede arrepentir y llorar y lamentar. Contaba un hermano igual que su mamá y él tiene la marca, dice, esta es la marca que mi mamá me dio con el cuchillo una vez, y lo tiene. Es un compañero que no voy a dar más características porque o ahí lo pueden identificar. Entonces él cuenta, ¿no? Y él lo cuenta su experiencia, no tampoco, sino que tomo esa parte. Él tiene la marca, la cicatriz y se ve. Mi mamá hizo y él cuenta la experiencia, por qué, de qué manera. Después la mamá lloraba y se lamentaba, pero dejó la cicatriz. Gracias a Dios, él muestra una cicatriz, una herida sanada. Y ya no le duele, dice a mi mamá, Rexon, ¿me entiendes? Pero hay muchas heridas que no están cicatrizadas, entonces desde ahí viene la reacción negativa. Entonces es importante que nosotros tenemos. El problema es cuando esa emoción y cualquier otra emoción toma el control, entonces desafortunadamente nos hace reaccionar de manera equivocada sin que nosotros ni siquiera nos demos cuenta. Entonces, porque está guardado allí y de manera inconsciente. Manifestaciones de esa emoción descontrolada, del enojo. ¿Cómo se manifiesta? Gritos, insultos, amenazas, hostilidad, agresividad verbal. De esa manera se manifiesta el control descontrol, el enojo descontrolado. ¿Ya? Muchos tenemos ese problema y no es fácil. Yo no les voy a dar una receta, como cuando te duele la cabeza, tómate esta receta, toma la receta. Ay, qué bueno, me quitó el dolor de cabeza. No, no es así, porque realmente si por años tengo yo la dificultad de reaccionar por una emoción que no tengo la capacidad de controlar esa emoción, entonces no me va a ser fácil, pero al menos debo saber y debo saber por dónde empezar. El primer punto ahí que debo entender es reconocer que tengo ese problema. Pero muchos cuando dicen, ay, pero yo no soy así, ya estás en problema mucho más grande todavía, porque ahí no hay mejoría. Entonces, gritos, insultos, pero hay otra manera como de reaccionar por el enojo. De repente hay una persona ahí y dice, no, pero yo no grito, como decía una mamá. No, a mí no me gusta gritar, ni tampoco castigar. Cuando mi hijo se porta mal, yo le aplico la ley de hielo. No le hablo todo el día. ¿Sabes cuánto daño hace esa actitud? ¿Sabes cuánto daño hace? Y en las parejas, ¿no? Aplica la ley. No le habla. Todo el día no se habla. ¡Wow! ¡Qué problema! Y uno puede decir, no, pero yo evito porque a mí me gusta la paz y no le hablo todo el día. No, no, no. No te justifiques, no te escondas. Si te gusta la paz, es sentarte, mira, amor, ven, siéntate, vamos a hablar. Mm. Tu manera como me hablaste me incomoda, no me gusta, me parece que me estás insultando. Es a la persona que le gusta la paz. Pero no, yo mantengo distancia, no hablo, no respondo, porque soy pasivo. No, no maquilles una reacción totalmente dañina. Es una reacción totalmente. No hay grito, no hay insulto, no hay amenaza, no hay agresividad, pero es una reacción violenta. Eso no soluciona el problema. Así que no nos engañemos, porque de repente alguien está diciendo, no, 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 como a mí no me gustan los insultos, a mí no me gusta,
Ay, yo prefiero no hablar, me alejo, tomo distancia, no respondo. No, es una manera de reaccionar desde el enojo. Es ese enojo descontrolado. No te engañes, es ese enojo descontrolado. Te estás dejando dominar por el enojo. Así que ahí a poder reflexionar y meditar. Las consecuencias. ¿Qué consecuencias puede tener no solamente la ley de hielo, sino el grito, el insulto y todas esas cosas? ¿Qué consecuencias? Destruye la confianza. Con una pareja se puede tener confianza, están tan cerca, pero viene un insulto, viene una ofensa, entonces como que separa, nos aleja. ¿Ya? O aplica la ley de hielo, imagínate. ¿Mm? ¿Qué más? Produce miedo, especialmente como les decía en los hijos, y hace el grito, o sea, la ley del hielo, hacen daño igualmente, porque produce miedo. Y personas que han dejado de hablar al hijo y el hijo todos los días, ya mami, mami, ya, y tratan de hacer mil cosas por agradar a la mamá. Esa va a ser la conducta que va a tener toda la vida, aún en el matrimonio. El niño va a criar con ese miedo que ya no está con la mamá, ya está con la esposa, pero cuando ve callada a la esposa y no quiere hablar, va a estar ahí, estar molesta y va a tratar puntualmente, entonces va a vivir en ese temor, en ese miedo. O sea, produce mucho miedo. Cualquiera de las reacciones que vengan por un enojo descontrolado, ¿ya? Generan heridas emocionales profundas. La solución es fácil, como yo le he dicho, la teoría. ¿No? Y entonces, ¿qué hacer frente a esas dificultades? ¿Qué dice la Biblia? La blanda respuesta quita la ira. Qué bonito. Y ya está, repito, pues si así de fácil, pues todos lo sabemos, todos conocemos ese versículo. Pero ¿por qué seguimos teniendo problemas? Porque como les decía, no es tan sencillo, porque nuestras respuestas vienen desde el subconsciente y las respuestas vienen automáticamente. Yo no lo controlo, no lo medito, no lo tengo programado ahí. No, salen automáticamente, entonces porque vienen del subconsciente. Es por eso que no es tan sencillo. Si fuese tan sencillo, pues la solución está ahí, la blanda respuesta. ¿Te habló feo, te dio un grito? Tú háblale en paz. Qué bonito, ¿verdad? Qué fácil. ¿Por qué nos hacemos tanto problema? ¿No? Escuchaste que tu pareja te habló fuerte, te gritó, dile, ay, mi amor, no me grites que me siento mal. Solucionado, se acabó. Y entonces la pregunta es, si todos sabemos eso, ¿es porque seguimos teniendo problemas? ¿Me entienden? ¿No? Porque ya vimos de dónde viene. Puede ser de una herida, de lo que aprendí, entonces por eso es, si está guardado de manera inconsciente, por eso es que me hace daño y no controlo. Cuando de pronto me provocan o tocan ese punto, yo reacciono mal y después me puedo arrepentir, puedo pedir perdón, pero bueno, va a ser como repetitivo, como aquel que promete, como el alcohólico que promete y dice, "Ya nunca más te prometo, de acá nunca más", pero no puede y sigue tomando. Entonces, para que vean la seriedad. La segunda parte decía malas palabras ásperas hace subir el furor. Una palabra puede apagar un incendio o puede provocar un incendio. Y nuevamente yo voy al mismo. ¿Por qué una palabra puede provocar un incendio? Si yo tuviese todo controlado y no tuviera el control y mi pareja tiene esa dificultad y viene, empieza a gritarme, pero yo como tengo el control, le escucho, lo dejo que saque todo el enojo que tiene, pues digo, mejor, pero ¿por qué grita? Yo te escucho, puedes hablar, ver si se acabó. Ahora, pero ¿por qué entonces una palabra provoca un incendio? Porque yo también tengo el problema. Entonces la pareja vino una palabra inadecuada y como yo tengo el problema, esa palabra tocó lo que yo tengo guardado, me hizo reaccionar inconscientemente y viene la pelea grande. Entonces por eso provoca un incendio. Pero la respuesta está ahí, pero ya entienden que no es tan sencillo, ¿verdad? Segundo, el resentimiento. El resentimiento es el dolor acumulado que no ha sido resuelto, ese dolor que está guardado ahí, el resentimiento. Y yo insisto en esta parte. Puede ser que muchas veces de manera consciente yo lo supere, pero lo tengo guardados en el subconsciente. Entonces, dolor que no conozco cuántas personas.
que aún ese resentimiento contra los padres, pero dicen, no, pero yo quiero a mi papá, ya yo lo perdoné. Pero la reacción sigue saliendo desde ese punto. Entonces es una herida que continúa abierta. La persona revive continuamente ofensas, humillaciones, injusticias. Yo recuerdo siempre a un día sábado después de, nos invitó a almorzar a su casa, una pareja, vivían los dos, ya estaban grandes, como dice acá, los hermanos y sus hijos todos estaban separados. Y entonces veía al esposo cuando fuimos a la casa, él muy atento, ay amor, ¿en qué te ayudo? Y estaba para atender, ayudar a servir, pero qué amable el hombre, realmente pues, es una joya. Y después que almorzamos, yo le digo a la hermana, le digo, ay hermana, qué alegría ver a una pareja que se llevan tan bonito y tu esposo, qué bueno que es que te apoya en todo, está atento y para todo, amor, ¿quieres esto? Pero no te imaginas, un hombre, una maravilla. Y entonces ella me dice, ay, pastor, usted no lo conoce. Le digo, pero no creo, se ve muy bueno, él está atento para ayudarte. ¿O que no es así? ¿O que después que yo voy es otro hombre? No, hermano, es ahorita lo es, pero si supiera lo que me ha hecho este hombre. Él ha sido esto y empezaba a enumerar. Después que enumeraba, no sé, unos 10 20 defectos o errores que él ha cometido, después decía, pero yo ya lo he perdonado, hermano. Yo ya lo perdoné. Ay, pero si supieras y empezaba a enumerar de nuevo. Pero ya lo perdoné. Te pregunto, ¿ya lo perdonó? ¿Qué problema está teniendo ella? Primero, enumera todo y con lágrimas y dice, pero ya lo perdoné y vuelve a mencionar. Te pregunto, ¿esa herida en realidad está sanada? ¿Ves el problema que hay en la persona? La parte consciente tal vez es mi esposo, ahora es buena gente, está bien, ya lo perdoné. Pero ¿qué le está afectando? La otra parte, que la herida lo tiene ahí todavía, tiene guardado. Le digo, hermana, pero si lo has perdonado, ya lo superaste, pues ya, pásalo. ¿Por qué todavía lloras? ¿Cuántas veces lloras cada vez que te acuerdas de lo que él hizo? Si ya lo perdonaste, ¿me entiendes? Entonces, eh, cuando el resentimiento no ha sido, o cuando el dolor no ha sido resuelto, cuando la herida no ha sido curada, entonces continúa. Cuando sigue abierta, continúa haciendo daño. Entonces, una, cuando una herida continúa abierta, hay resentimiento. Cuando la persona revive y lo guarda, lo peor es que va recordando, ¿no? Mentalmente, porque cuando tú lo cuentas, lo hablas ante una persona adecuada, tú dices, y aunque llores y sacas, te desahogas. El problema es cuando tú estás dando vuelta en tu mente todas esas cosas, entonces eso te hace mucho más daño, ¿ya? Ofensas, humillaciones, injusticias, hay personas que lo tienen guardados, a veces entre hermanos. No es que preferían a mi hermano, a mí no, me dejaban esto, lo último, y ¿me entiendes? Entonces ahí está el problema. ¿Cómo se manifiesta? Frialdad emocional, distanciamiento, crítica constante, deseo de castigar emocionalmente. De esa manera se manifiesta. Porque hay personas que todo critican. Haga lo que hagan los demás, siempre va a haber algo. ¿Por qué? Es un problema, eso no está bien. Y eso pasa en la iglesia mucho, ¿eh? Hay personas que están ahí solo para criticar. Conozco personas que ya exagerado en este sentido. Y una persona ahí se sentaba cuando yo fui a predicar a una iglesia y un hermano ahí muy serio llegó, muy bien vestido, llegó, se sentó ahí más o menos a la mitad de la iglesia, se sentó atento. Y yo estaba contento y me esmeraba en seguir predicando porque veía que un hermano está muy atento, le está gustando mi tema. Yo terminé contento porque digo, un hermano me siguió el tema, pero no dio ni una pestañada, estaba tan atento a mi tema. Ya después los jóvenes que cuando estaban en la escuela misionera, los jóvenes de la escuela vienen y me dicen, hermano, ¿vio a un hermano que estaba? Sí, 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 lo vi.
Ese hermano siempre que viene un predicador se sienta y está atento para ver los errores y después a criticar. Dice, cometió este error, dijo esto y cada uno de los errores él lo tiene anotado. Mira qué tristeza, yo contento pensando que le está interesando el tema y él estaba esperando un error, él no estaba escuchando el tema, él estaba escuchando, esperando ahí un error mío para decir, ah, no, ese predicador. De repente alguien le dice, ah, bonito el tema, me interesó. Ah, no, pero mira, dijo esto, lo otro, y lo tiene anotado. Qué triste, vean cómo es, y en el matrimonio puede pasar lo mismo. Ya sea el esposo que tiene ese problema y la esposa hace todo y el mínimo error, él está resaltando un error y la esposa dice, "No, todo lo malo tú lo tienes ahí. Cada vez que comete un error ahí, pero cuando hago bien tú no reconoces. ¿Me entiendes? Así que se puede manifestar de esas maneras. O también el deseo de castigar emocionalmente. Y ahí viene el silencio, lo que ya les decía. ¿No? Aparentemente, bueno, por la paz yo me quedo callado, me quedo en silencio, no respondo, no hablo. No, es una manera de querer castigar emocionalmente. O hay personas que sienten, vean. Hay personas que sienten como tienen el deseo, y me ha pasado alguna vez, dice, ah, cuando me vaya, a ver ahí, cuando me extrañen, cuando yo no esté, ahí me van a extrañar. No, ya estás equivocado. Es un problema, ¿no? Es un problema serio que uno tiene ahí.